Seguimos hablando de política, se lo prometíamos. Estamos con Carlos Cardoso, lo conocemos como Charlie Cardoso, por Cambiemos. En realidad, concejal por PRO. Sí, es verdad. Claro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, nosotros entramos al Consejo Municipal como Unión Pro Federal. Ese es el nombre de la alianza en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, ahora somos todos parte de Cambiemos porque, por suerte, lo que en un momento fue Compromiso para el Cambio, después se transformó en Propuesta Republicana, después en Unión Pro, después en Unión Pro Federal y ahora en Cambiemos. Y eso denota un crecimiento y una apertura hacia distintos sectores, ¿no? Que me parece que fue de alguna manera la clave de lo que terminó siendo ayer el triunfo de Mauricio a nivel nacional. A ver, la sorpresa fue la primera vuelta, no esta segunda al balotaje, con los números tan ajustados, ¿no? Sí, después sí, ya, sí, digamos, esto... Claro. Sí, indudablemente sí. A nosotros nos parece que hubo tres factores que fueron determinantes. Uno, la gran tarea de María Eugenia Vidal y la pésima elección de Aníbal Fernández. En realidad fue la elección del candidato al justicialismo, ¿no? Un impresentable... Pero además María Eugenia Vidal que entró además, en lugares... digo, una conjunción. Sí, totalmente. Sí. Claro, María Eugenia entra en lugares impensados del primer cordón del conurbano y bueno, y Aníbal Fernández... A ver, los números de ayer en La Matanza. Espinosa vuelve a poner en marcha el aparato y Scioli gana 70-30. O sea. Después, la provincia de Córdoba, en donde nosotros decíamos el 60% de los argentinos o una gran cantidad de ese 60% está por el cambio. Y nos decían, no, ustedes están sumando peras y manzanas. Nosotros decíamos, no, mucha gente que votó a De la Sota nos va a votar. Estamos confiados de que eso va a ser así. Bueno, y ahí se dan los otros dos grandes fenómenos, ¿no? Córdoba. Santa Fe también. Claro. Primero Córdoba, por el volumen, ¿no? Sí. Por el volumen del 50 y pico % en la general y del 70 y pico % de ayer. Y después la provincia de Santa Fe, nuestra provincia. Primero se dio esa traslación en el oeste, en donde justamente mucha gente había votado a De la Sota. Porque son los departamentos linderos, ¿no? Entonces, muchos santafesinos que votaron por De la Sota, al quedarse sin su candidato en las generales, ya optó por Mauricio Macri. Y después, lo que pasó en el día de ayer, que realmente fue conmovedor. Haber ganado 18 de los 19 departamentos. A ver, antes de que Andrés, porque lo veo ahí que está por arrancar, ¿qué votó la gente ayer? ¿Votó por una ideología o votó por que está cansada de algunas formas? Me parece que hubo un mix. Muy buena, Flor. Me parece que hubo un mix. Sí. Me parece que hubo una propuesta que a la gente le resultó coherente más allá de la diversidad, ¿no? Está bien, La propuesta ese de es un Macri análisis cambió en el tiempo, sí, porque sí. digo... Está bien, ese es un análisis nacional, claro. pero vos, es decir, vivís andando en las calles. Trasladalo a tu experiencia propia. La mayoría de los que vos charlas y demás, perdón, me voy a meter en tu pensamiento y en tu memoria, votó en lo que decía Flor, en contra de un estilo, de una forma. Bueno, eso tuvo que ver. Che, déjense joder vos con decís eso de las coherencia, cadenas todos los pero días. te digo, cuando se vota la gratuidad de la enseñanza universitaria, Cambiemos no la votó. No, ahora pero, dice... pero dimos las razones. Está bien. Para Espera, nosotros espera, esa déjame ley terminar. violenta la autonomía Déjame universitaria. terminar, Nosotros déjame tres fuimos terminar, militantes déjame universitarios. terminar. Claro, bueno, fuimos a universidad pública, pero déjame terminar. AFJP, que en su momento Macri no hubiera votado la estatización, la vuelta a la administración, después dice que sí. Por eso, de una coherencia, digo, se cambió el discurso y se dice ahora algunas cuestiones que se ganaron, como derechos de la jubilación, la gratuidad en la enseñanza, asignación universal por hijo, después se modificó porque se entendió que eso por lo menos la gente no quería perderlo. Por eso te pregunto, ¿qué se votó? ¿Se votó en ideología o se votó porque se está cansado de algunas formas? Bueno, indudablemente la forma ya había hastiado. La forma había cansado. El tema de los hechos de corrupción. Estoy terminando de leer La Piñata, el libro de Hugo Alconadamón. Realmente hay algunas historias que uno las ha olvidado por las cosas nuevas que fueron sucediendo durante estos 12 años. Pero lo de Antonini Wilson es un sainete de una republiqueta bananera. El caso de Skanska fue tremendo.
Y bueno, todo eso fue haciendo una acumulación. Y bueno, terminó con Una acumulación que le perdonó lo del Niembro y que estuviera o que esté procesado Macri. Lo que pasa es que hubo también una actitud diferente. Cuando el vicepresidente de la Nación es acusado por una mujer muy valiente a la que le querían robar los hijos, porque su ex marido tenía mucho poder al lado del vicepresidente, y dijo: miren ahí el tema de Chicone y la Casa de la Moneda. Bueno, ahí se da se intenta montar un blindaje sobre el vicepresidente de la Nación, echando a un ícono del peronismo, como lo es el doctor Esteban Rigui, procurador general de la Nación, jefe de todos los fiscales. Y en lugar de Rigui, un bronce del peronismo y de las ciencias jurídicas argentinas, se intentó poner a un señor que truchó su currículum. ¿Sí? ¿Qué pasó con Fernando Niembro? El candidato a presidente dijo: bueno, aquí está todo, señor juez, investigue, vea cómo anda esto. Si tiene que haber algún tipo de sanción, que la haya para un funcionario de mi gobierno, para el periodista Fernando Niembro o para quien sea. Me parece que, más allá del traspié, porque fue un traspié lo de Fernando Niembro, Sí. hubo la percepción de la sociedad de una actitud diferente. Acá se lo defendió a Jaime, se lo defendió a Schiavi, se defendió a un montón de gente que realmente terminó siendo impresentable. Me parece que con respecto a la corrupción también hay un tema que... O sea, estaba el tema de que la corrupción no le importa a la gente, que No, la gente solo vota con el bolsillo. Bueno, no, en algún momento de la historia... Sí, importa. Sí, importa. En algún momento de la historia hay cosas que terminan entrando. Y me parece que ayer parte de eso terminó entrando. Pero yendo al principio de tu pregunta, hubo algunas cosas en donde se generó un cambio de actitud porque se pedían propuestas. Y ahí se dieron 3 ejes concretos de unión de los argentinos, manejando distinto los medios de comunicación del Estado, llamando al diálogo, convocando a las fuerzas políticas de la oposición, en el caso de que nos tocara ser gobierno, a un diálogo franco y concreto. El tema del combate al narcotráfico, creando una agencia nacional contra el crimen organizado, que fue algo que en su momento captó muy bien Sergio Massa. Sí, sí. Y por eso Sergio Massa termina sacando, aún sabiendo la gente que no tenía chance de llegar a la segunda vuelta, un 20% de los votos. Pero también se fue muy fuerte con esa propuesta. Y en definitiva, más allá de la campaña del miedo, ejes económicos que resultaron convincentes para buena parte del electorado. Ahí vamos, ejes económicos, hay mucha expectativa puesta, ¿no? Porque evidentemente, además, después de la asunción en diciembre, hay algunas cuestiones que pueden llegar a preocupar. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo va a ser el tema de el dólar? ¿Se va a liberar? ¿No se va a liberar? ¿De a poco? ¿No de a poco? Porque además también allí hubo cosas cambiantes en lo que iba anunciando Mauricio Macri. Todavía ni siquiera sabemos ministro de Economía. No, bueno, en la mañana de hoy, Mauricio habló mucho del tema. Anunció... 2 minutos tenemos. Anunció un gabinete económico de 6 miembros. Sí. Muchos de los ministros, Sí. muchos ministerios que ya están y que van a cambiar de nombre o que van a cambiar de funciones, pero son... Sanz no va a ser ministro son de ministerios. Justicia. No, Sanz no va a ser ministro esta de tarde va a Justicia. anunciar que se retira, ¿sí? Y dijo Claro. que con respecto al dólar va a haber una fluctuación controlada con intervención del Estado y que si en algún momento puede haber un tipo de cambio único, pienso que para su interior le hubiese gustado decir más temprano que tarde, pero bueno, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. ¿Cuántas van a ser las reservas reales del Banco Central el día 11 de diciembre? Carlos, Sí, dale porque 2 minutos. creo que entre los desafíos hay uno histórico. Vos sos peronista dentro de Unión Pro Santa Fe Somos Federal. Somos muchos. Sos uno de los muchos peronistas dentro de Unión Santa Fe Federal. En la Argentina
Ningún presidente no peronista terminó su mandato. Ningún presidente no peronista terminó su mandato. Y es un desafío importante. Es un desafío importante porque recordemos que... Porque la diferencia son 700.000 votos. No, pero recordemos que dentro de esos nombres hay verdaderos próceres de la política nacional, ¿no? Sí, ahora a lo lejos, pero Arturo Frondizi, Ilia, No, Raúl Alfonsín. yo me refería a esto, son, perdón. A esta altura, bueno, bronces de nuestra historia, ¿no? Y es realmente lamentable que personas de la talla de esos 3 expresidentes no hayan podido terminar su mandato. Así que, indudablemente, el tiempo que se avecina es distinto y nosotros confiamos... No le tenés miedo al peronismo en la oposición, que siempre se dijo, mira que maduro el peronismo en la oposición que en el... No, porque va a haber instancias de diálogo permanentes con los sindicatos. Bueno, de hecho, hay fracciones sindicales muy importantes que han formado parte de Cambiemos, sindicatos importantísimos como UATRE, por ejemplo. Bueno, el acto de inauguración del monumento al General Perón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contó con la presencia de Hugo Moyano, que la semana pasada dio un discurso en donde tiró señales importantes, y me parece que se viene una nueva generación dentro del PJ formal, digamos. Se viene una nueva generación de dirigentes que van a hacer la posta, el reemplazo o el recambio. Es algo natural en la política, como pasó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales, ¿no? Y los viejos varones del conurbano fueron desplazados por nuevos dirigentes que, de Cambiemos o del Frente para la Victoria, son una nueva camada de dirigencia política. Un recambio generacional. Bueno, vamos a decir que el ingeniero Macri tiene la hoja en blanco ahora, ¿Y sí? al asumir. Hay que esperar. Gracias, ya lo vamos Gracias, a volver a Carlos. invitar dentro de unas semanas a ver cómo va transcurriendo todo. Muchísimas gracias. Gracias. No se vaya, volvemos enseguida.